Encuentro con Dios, dando gracias a Dios por este privilegio que el Señor cada día nos regala, rescatando testimonios de vidas transformadas por el poder de Dios. Vamos a leer Daniel capítulo 4, versículo 2, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Amén. Y como toda familia, en todo lugar y en todo el mundo, hay familias que sufren, hay familias que conocieron al Señor, sus vidas fueron transformadas, pero hay otras que continúan. La familia está en crisis, los hogares están en crisis, los matrimonios están en crisis. Pero hoy tenemos una historia maravillosa. Estamos entrevistando a un siervo de Dios. Su nombre es Pablo Fernando Coronel. Buenas tardes, Pablito. Aquí estamos para que nos cuentes tu historia, que saludes al programa Encuentro con Dios, a los oyentes. Y tu vida es un impacto. Yo te escuché parte de tu testimonio en alguna vez en un programa de radio y la verdad que a mí me impactó. Escuché solamente una parte, así que yo quiero conocer todo. Bueno, los saludo, que Dios los bendiga en este programa Encuentro con Dios. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder también testificar de la gloria del Señor que Dios ha hecho con mi vida. Y bueno, es bastante largo, yo pienso que le vamos a tener que reducir un poco. Mi historia empieza cuando yo me acuerdo, cuando éramos chicos. Mi mamá vino de Paraguay y tuvo problemas con su hermana aquí y bueno, fue a Buenos Aires y de Buenos Aires conoció a mi papá y después tuvo problemas, se disolvió ese matrimonio y fue así cuando decidió venir acá a Formosa y bueno, me tuvo aquí en Formosa y mi mamá se dedicaba a la ama de casa y fue así cuando conoció a otro hombre y le tuvo a mi hermana y a otro hermano. Ya éramos 3 y otra vez tuvo un fracaso su matrimonio y fue así que conocimos, se juntó con otro hombre llamado Pedro y con este hombre primeramente fue muy amable con nosotros y tenía trabajo y trabajaba bien y fue así que pienso yo, porque yo no sabía cómo él se manejaba, pero después me enteré o sabía que él tenía sus amigos y empezaban a tomar hasta que él se fue al abandono del alcohol, perdió su trabajo y fue así también nosotros ya éramos 3 hermanos y ya iba creciendo la familia hasta que tuvimos 6, ya éramos. Con Pedro ya teníamos 3 hermanos más y ya éramos 6 y fue así que nuestra familia se iba deteriorando por causa que él siempre se iba a tomar y cuando venía en casa golpeaba la puerta y empezaba a patear y a la madrugada él venía porque pensando él que tenía celo por mi mamá y le agarraba a mi mamá y le ataba y le pegaba y nosotros viendo esas cosas a nosotros nos dolía. Nosotros teníamos un terror cuando le veíamos a él borracho, golpeando a mi mamá, golpeando todas las cosas y bueno, fuimos creciendo así hasta que mi mamá me decía, ella entró con los testigos de Jehová y le hablaban de Dios
Y yo cuando veía, me acuerdo cuando yo veía el tiempo feo, venía y nuestra casa era de chapa de cartón y siempre de ese entonces fuimos pobres y sufríamos hambre. Yo sé que, no sé cuando no hay nada de comer y cuando no hay ni hierba para poder hacer cocidos, solamente mi mamá agarraba la brasa y yo ponía y endulzaba con ese té quemado y tomábamos ese y algunas veces desayunábamos, algunas veces almorzábamos y algunas veces cenábamos con eso. Porque lo único que mi padrastro hacía es tomar y tomar y nosotros no tener nada de comer. Y bueno, me acuerdo que cuando venía el tiempo feo y veíamos que se venía la tormenta y mi mamá me decía, orá a Dios porque Dios te va a escuchar a vos. Orale, pedile a Dios, allá en el cielo hay un Dios que escucha a los niños. Y yo me arrodillaba, le oraba a Dios y le pedía perdón si es que había cosas que hacía mal, yo me acuerdo. Y oraba y le decía a Dios, guárdanos. Y nos metíamos en el colchón porque ya teníamos experiencia que cuando venían las piedras rompía todo nuestro techo. Y por causa de los golpes de las piedras teníamos que entrar en el colchón y escondernos ahí. Y fue así mi vida y fue creciendo y siempre me agarró un odio en mi corazón y decía que cuando sea grande, que a este tipo lo iba a matar. Iba a buscar la forma cómo sacar la vida a él porque viviendo con él era un infierno. Junto con mi familia lo que estábamos sufriendo porque cuando iba creciendo mi mamá empezaba a buscar, irnos juntos a buscar cosas para poder juntar, por ejemplo, aluminio, cobre, para poder vender y a ganar algo para poder tener nosotros nuestro sustento. Y bueno, mi mamá, por ejemplo, hacía estas cosas para que nosotros también podamos tener el sustento de nuestra familia y bueno, fue así que tuve un odio en mi corazón de poder decía en mi corazón que cuando sea grande le voy a sacar la vida a él porque las cosas que él hacía con nosotros. Una vuelta me acuerdo que me dijo que vaya a buscar vino y eché la plata y cuando se enteró que yo eché me empezó a golpear, a pegar y con un garrote y empezaba a pegarme. Mi mamá no podía porque él era grandote, era semejante señor y yo no sé qué hice. Tuve que romper la chapa para poder salir y escaparme de él, porque yo pienso que me iba a matar. Pero la palabra del Señor dice que Dios nos tuvo en cuenta. Yo pienso que, como le dijo a Jeremías, que desde tu vientre de tu madre te escogí. Yo pienso que Dios tenía propósito porque yo creo que, y yo sé hoy, que Dios alumbró mi corazón a través de su palabra. Que fue un valiente, un joven que me habló del amor de Dios. Y así fue que pude conocer al Dios que hoy estamos predicando, que hoy estamos anunciando. Y bueno, la vida de mi familia fue así. Y hasta que un día me fui grande y perdí. Como mi mamá me decía, clama a Dios que Él te va a escuchar. Después cuando fui más grande, yo decía que Dios no existía, que Dios a dónde estaba cuando no pasaba eso. Y fue así que hasta que me llegué a ser enemigo de Dios. Y a los 15 años me agarró
una enfermedad de epilepsia. Y fue así que me agarraba ataque, me mordía la lengua a la madrugada. Mi mamá ya se había separado del otro padrastro y tenía con otro padrastro. Se juntó y nos llevó lejos de él, de Pedro, porque Pedro, por ejemplo, tuvimos un infierno vivir con él y quedó preso mucho tiempo. Fue así que nosotros nos cambiamos de barrio y bueno, fuimos al barrio Divorci y fue así a los 15 años que me agarró esta enfermedad de epilepsia. Me agarraba en la madrugada, siempre a la madrugada, y me mordía la lengua, me atragaba la lengua. Mi padrastro me ayudaba para que yo no me atrague y no me ahogue, porque yo pateaba todo lo que ellos me decían, porque yo no me daban cuenta de lo que pasaba. Y solamente cuando yo me despertaba al otro día, me daban cuenta, o por primera vez cuando me había agarrado, yo le pregunté a mi mamá qué había pasado y me dice que yo tuve un ataque y que ella me iba a llevar a los doctores para que ellos vean qué es lo que me había pasado y me llevó a los doctores y una semana yo no podía hacer nada. Me sacaba toda la fuerza, me debilitaba completamente sin tener fuerza para poder levantarme. En la cama tenía que estar una semana y fue así que los doctores le dijeron a ella que tenía que comer hígado para poder tener otra vez la nueva fuerza, de poder recuperar mi fuerza. Y fue así que mi mamá buscó, hizo estudios en CETEN, computada, me pusieron en el tubo para poder buscar una solución a lo que yo estaba pasando de la epilepsia. Y ellos, según ellos, había un bicho que subía en el cerebro y que tarde o temprano que me iba a agarrar de día también. Y yo tenía que tomar por vida una pastilla. Mi mamá, yo me acuerdo que ya tenía los 7 hijos y logró tener su sueldo de los 7 hijos. Fue así que ella empezaba a comprar la pastilla porque era cara. En ese entonces era cara. Yo me acuerdo que creo que ella ganaba 150 y la pastilla salía como 50 pesos. Era una droga muy fuerte y yo tenía que tomar por mes esa pastilla. O sea, esas pastillas me duraba un mes y tenía que volver a ir comprando porque yo por vida tenía que tomar esa pastilla. Pero un día, un joven, un amigo, compañero de mi hermana, me habló que Jesús sana y salva, que Jesús podía sanar, que Jesús podía libertarme. Y entendí que fue el demonio que me atacaba a la noche, porque yo me acuerdo que pesadilla yo vivía. Siempre era lo mismo que en mi pesadilla, que me perseguían y yo tenía que cruzar un río y en ese río había un personaje que me atraía con fuerza, con poder, y yo corría, me zafaba y corría hasta que caía en un precipicio negro que me iba, y cuando me iba en ese precipicio negro, cuando yo me caía, me agarraba esos calofríos y me despertaba. Y ya hubo un tiempo que yo no quería dormir porque tenía esas pesadillas. Y yo entiendo hoy que eran demonios que me atormentaban mi vida. Eran demonios que me atormentaban mi vida. Y hubo un tiempo que en una oportunidad alguien vino y me ahorcó y me ahorcaba y yo estaba recién me había dormido y me agarró y me despertó y miré la pared y yo gritaba, pero mi voz no salía y me ahorcaba ese demonio. Y hasta que yo no entendía qué, y después cuando yo me despertaba yo le quería ir a hablar a mi mamá
pero yo pensaba, no me iba a creer mi mamá, pero hoy yo pienso que era demonios que querían sacar mi vida, pero Dios no lo permitía. Y bueno, fue así que me habló un joven de Villa del Carmen, se llama Edgar Ocampo el apellido, fue él que me habló de Dios y me dijo, mira las verrugas que yo tengo, que yo tenía, fíjate, me dice, el Señor me ha sanado, Jesús me ha sanado, yo tenía cáncer, Jesús me sanó y yo creo que también te va a sanar a ti. Y fue así que este valiente joven me habló del amor de Dios, me habló de Jesús. Y yo hubo un tiempo que me fracturé la columna jugando fútbol y quedé en cama porque él me había invitado y yo le había dicho sí, pero nunca pude llegar a la iglesia. Era un día mal, con problemas de la epilepsia, con problemas de la columna, como que mi vida ya no tenía sentido. Me llegó una depresión y fue así que había algo en mi corazón, que había una esperanza en Dios. Y le dije a mi cuñado, llévame a una iglesia, no importa en qué iglesia, llévame porque yo quiero que Dios me sane. Fue así que mi cuñado fue y me llevó a una iglesia, oraron por mí. Fue así que como que parece que una mochila tan pesada que yo llevaba se fue de mí. Sentí una paz en mi corazón. Yo me acuerdo que me fui con problemas de caminar, o sea, casi no podía caminar. Pero Jesús al otro día hizo su obra y empecé a caminar bien. Y fue así que le dije a mi mamá, Jesús me sanó. Al otro día el Señor había hecho la obra en mi vida, en la columna, y le dije a mi mamá, Jesús me sanó y yo creo que Jesús me va a sanar de la epilepsia. Le dije, mamá, desde hoy no tomo más esa pastilla. Y fue así que puse mi fe en Jesús y Él hizo un milagro en mi vida. Y desde hoy, hasta hoy, el Señor ha hecho ese milagro y hoy cuento para la gloria de Él que el Señor tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Y cuando Él quiera hacer su obra en nosotros, conforme a su misericordia, Él puede hacer. La palabra de Dios dice que nosotros cuando éramos enemigos de Dios, Él aún extendió su mano de amor y de misericordia. Y yo sé que antes yo decía que Él no existía, pero Él, cuál sorpresa Él me dio, que extendió su mano de amor y sobre mi vida. Y hoy entiendo la palabra del Señor que la palabra del Señor dice que Él vino a cumplir el plan de su Padre. La palabra de Dios dice que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo en Él crea, no se pierda, más tenga vida eterna. Y hoy tenemos esa abundancia de vida en Cristo Jesús, por medio de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y hoy soy feliz. Tengo una familia, tengo 2 hijos, tengo un varón, una nena, tengo mi esposa que también está en el ministerio de las enseñanzas bíblicas de los niños. Yo, por la misericordia de Dios, estoy alabando a Dios en la alabanza y soy feliz gracias al amor de Dios para con nosotros, para con mi vida. Y otra cosa quiero contarles, que cuando llegué a Dios, la miseria que yo estaba acostumbrado a estar, el Señor de a poco a poquito, el Señor me iba bendiciendo en los materiales, no solo a mí, sino a mi mamá. Mi mamá empezó mi tía le empezó a ayudar y empezó a hacer su casa de material. Nunca teníamos una casa de material, siempre teníamos de chapa de cartón. Y cuando llovía como que teníamos un chiquero adentro porque entraba agua. Y el Señor lo ha bendecido en gran manera a mi mamá y a nosotros, a mi familia. Cuando yo me había cambiado, yo decía, Dios, tan bueno eres tú, Señor, porque yo
Nunca pensé tener una casa de material, 0 kilómetros, que el Señor nos sorprendió. Y bueno, hoy cuento para la gloria del Señor que Dios tiene poder para sanar y salvar. Yo no sé cuál sea tu situación, pero déjame decirte que el Dios que hoy estamos hablando, Él tiene poder para darte esa victoria que tú estás buscando. Tal vez está una enfermedad que está desahuciado por la ciencia médica. El Señor tiene la última palabra, porque a mí la ciencia médica me desahució. Me dijeron que yo tenía que por vida tomar las pastillas, pero mi sorpresa fue que el Señor hizo un milagro en mi vida y hoy soy feliz y el Señor me ha hecho una nueva criatura, como dice la Biblia, que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Así que le doy la gracia al Señor por esta oportunidad que me ha dado de poder contar una parte de esta historia que Dios ha hecho con mi vida y también puede hacer en la tuya. Pablito, quiero preguntarte, ¿el Señor pudo sanar tu corazón de las personas que te hirieron, te lastimaron y te golpearon mucho? ¿Cómo fue tu padrastro? O sea, ¿pudo sanar? ¿Pudiste entregar todas esas heridas al Señor? ¿No quedó nada? ¿Qué pasó con tu padre, con tu propio padre? Si lo llegaste a ver otra vez, si sabes algo de él. Sí, ¿qué te gustaría para ellos? El padrastro que hemos sufrido, como le dije, yo tenía odio en mi corazón y que cuando sea grande le iba a matar. Y después nunca más le había visto hasta que Jesús vino a mi corazón y le pedí a Dios que Dios me ayude a poder llegar a Él, a pedirle perdón, a perdonar lo que había hecho con nosotros. Y fue así que el Señor me ha dado esa victoria. Y le pedí a Dios que me prepare porque no era fácil de poder ir a donde está Él. Y el Señor me ha dado una victoria y fui a Él. Fui a Él, le encontré y le dije, Pedro, le digo, con vos pasamos un infierno, vos sabés lo que hemos pasado. Y yo decía en mi corazón que cuando sea grande yo te iba a sacar la vida, de cualquier forma te iba a matar. Pero hoy el Señor ha llegado a mi corazón, ha alumbrado mi corazón y hoy yo te perdono todo lo que tú has hecho conmigo, con nosotros, con mi familia. Y yo sé que también Dios puede hacer en tu vida. Y Él me dijo, mira Pablo, me dice, todos mis amigos murieron en el alcohol. Todo uno murió agusanado por el alcohol porque solamente ya tomaban agua con alcohol, que le decían cachurí. Y todos sus amigos murieron. Y fue él que un día me dijo, yo en la cuneta estaba y le clamé a Dios y le dije, si tú eres en realidad ese Dios y me está mirando, ayúdame, yo no quiero vivir más. Y fue así, me dijo que desde ese entonces él nunca más empezó a tomar. Y yo le dije, mira Pedro, Dios tiene un propósito en tu vida y yo te invito para poder también que vos vayas y entregues tu vida al Señor. Y fue así que fue en la central de nuestra iglesia y se entregó al Señor. Y hoy, hace poco la había visto y me dice que estaban haciendo reuniones en su casa. Para la gloria del Señor. Hoy también él es un hijo del Señor junto con su familia. Extraordinario, Pablito. Sin palabras. Miren, familias, amigos que están escuchando, todas las familias están sufriendo en diferentes lugares del mundo este flagelo de los golpes, del abuso, del maltrato infantil. ¿Cuántas familias? Miren lo que hizo con la vida de Pablito, miren lo que hizo con el padrastro. Cuando él pidió ayuda,
y se vio que ya moría con ese vicio del alcohol, el Señor le oyó, le escuchó y hoy tiene una célula en la casa. Esa puede ser tu historia, amigo. Dios tiene poder para cambiar tu vida. Si estás en la droga, si eres un adicto, si eres un fornicario, un adúltero, un homosexual, si tienes un problema de esquizofrenia, lo que sea, epilepsia, convulsiones, crisis, pánico, el Señor que lo sanó a Pablito también lo puede hacer contigo. Solamente tienes que creer, tienes que confiar y abrir tus ojos y tu corazón a Cristo, porque Él ha hecho milagros extraordinarios. Pablito, ¿y qué pasó con tu padre propio? ¿Lo conociste? No, hermano, no pude conocerle. Yo le pedí a Dios que estoy orando por él. Yo sé que algún lado puede estar y solamente le pedí así, que Dios tienda también su mano de amor y de misericordia sobre él. Y nunca le he buscado, pero mi esposa me dice, tenés que tratar de buscarlo. Y bueno, en mi corazón estoy orando por él. Pablito, ¿y cómo te sentís? Porque yo creo que cualquier persona que no ha conocido a su padre porque lo abandonó, lo marcó. Lo marcó y no es fácil esa marca. Yo creo que en tu corazoncito no habrá secuelas porque ahora está Cristo, ¿verdad? Amén. Es así. Sí, soy feliz y lo único que sé que como la Biblia dice que vivimos en un mundo caído de la gracia de Dios. En Romanos dice que estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Y yo sé que como ser humano sin Cristo sabemos que necesitamos el amor de Dios por medio de Jesús. Y veo que como mi familia sufríamos por el alcohol, una cosa no le he contado, es que yo empecé en mi corazón a odiar el alcohol, porque yo pensaba que el alcohol había destruido a mi familia. Pero ¿cuál fue cuando conocí la palabra de Dios, como dice la Biblia, que el ladrón viene a hurtar, a matar, a destruir? Y sé que la Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno, y yo sé que sin Cristo, yo sé que somos juguetes al enemigo, a Satanás, a Lucifer. Y yo hoy sé que mi familia hoy está en la mano del Señor, y sé que estamos orando también por otras familias que no están en el camino del Señor, y también por mi papá, que a lo mejor no sé, pero empiezo a orar y oro por él para que un día también o ya es cristiano y bueno, para la gloria del Señor va a ser una bendición que algún día le pueda conocer, pero solamente pueda compartir esto que el Señor ha hecho en mi vida, en mi corazón, por medio de esta enfermedad que pude obtener, porque por medio de esta enfermedad pude conocer a Dios y empecé a hablar y a predicar al Señor. Cuando el Señor vino a mi corazón, empecé a hablar a mis primos, a mi familia, y todos me decían pastor, se burlaban de mí, pero no me importaba. Yo quería que todos conozcan el amor de Dios, y para mí fue un impacto que Jesús venga a mi corazón. Y cuando el Señor sacó esa mochila, que el odio, el rencor que yo tenía sobre aquella persona de Pedro Rivero se llama, el Señor me ha dado esa paz en mi corazón, porque cuando no tenemos a Cristo Jesús estamos enemistados con Dios. Por eso la Biblia dice que por medio de Jesús Dios nos reconcilió con Él, y hoy podemos llegar a la gracia de Dios y en su presencia, ¿no? Extraordinario,
el testimonio de nuestro amado hermano Pablito. Familia, miren, esta es la historia de un joven muy próspero en los caminos del Señor. Le sirve a Dios con todo su corazón. Conozco a su esposa, Lidia, es una contadora, toda una profesional, contadora de Coca-Cola. Tienen 2 maravillosos niños, una nena y un varón, y le sirven con todo el corazón al Señor porque él canta para Dios, está en la agrupación de la iglesia y ella maestra de la escuelita dominical. Contenta y feliz, hermano Pablito. Y quiero dar gracias a todos los oyentes, a todos los amigos y a todas las emisoras que bajan la señal, porque sabemos que nos están escuchando aquí en nuestro país y en diferentes lugares del mundo. Ha sido un gozo, ha sido un placer estar con nuestro entrevistado, Pablo Coronel. ¿Alguna palabra, algún mensaje para los oyentes? Bienvenido. Y bueno, como le dije, que por ahí si tú estás pasando un momento difícil, muchas personas dicen que hay un Dios allá arriba, y es verdad, Dios está allá y está mirando con esos ojos de amor y de misericordia. La Biblia dice que Dios quiere que nadie se pierda, Dios no quiere que nadie sufra, pero hoy muchas veces por consecuencia del pecado sufrimos. Yo pienso que sabemos que por naturaleza, por causa de nuestros padres, dieron la espalda a Dios, y muchas veces sufrimos nosotros, que a través de estas cosas que había pasado con mi padrastro, que era alcohólico, que no pegaba, que no jugaba, y hoy yo creo y ya sé que no tenía a Dios por causa de esas cosas que estábamos sufriendo. Y bueno, yo también te animo para que tú también puedas poner tu fe y alzar tus miradas en el cielo, como decía el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? En Salmo 121, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que yo también te animo para que tú puedas pasando a ponga tu fe en Dios, que hay victoria en Jesús. Que la palabra dice que para Dios nada es imposible. Para la ciencia tal vez es imposible que yo pueda ser sano, y hoy soy sano, el Señor me ha libertado. Y no solamente Dios ha hecho un milagro en mi vida, mi esposa también, ella tenía problemas del estómago, no podía comer nada y sufría. Mi suegra también con un tumor cerebral, ¿no? Sí, cerebral. Y ella también, para la ciencia médica también era imposible operarla, que solamente que si le operaban iba a quedar en vegetal. Sí, ¿no? vegetal. Sí. Y el Señor le operó. Un hermano del interior estaba orando en la madrugada y le dijo, ve y dile a mi sierva Juliana que así como le operé a Adán cuando le saqué la costilla y le hice a Eva, así le voy a operar, le voy a sacar ese tumor cerebral. Y el Señor lo hizo, y tengo mi suegra que Dios le hizo un milagro. Ella, por ejemplo, tenía ese dolor de cabeza, que tocaba las cosas ya le dolía, y hubo una oportunidad, un año pasó que ella sufría con ese dolor tremendo, y la primera vez se cayó, se fue a buscarle a su hijo y se cayó en el piso y como que se desmayó, y fue así que los doctores le detectaron eso. Entonces ella empezó, ya ella no se sentía más, que ya se sentía que iba a morir, y se empezó a mensajear con su familia despidiéndose de ellos. Pero el Señor llegó a tiempo y hizo un milagro. Así que también hará en tu vida, sea la circunstancia que tú estás pasando o estás pasando en el camino del Señor. Y sabemos que aún las pruebas
para nosotros los hijos de Dios es de bendición. Así que Dios te bendiga. Chao. Estas fueron las palabras finales de Pablito. Gracias, por la oportunidad, la entrevista que nos permites hacer. Y a todos los oyentes, impresionante. El próximo testimonio es que le hacemos a la hermana Juliana, que ya lo conozco al testimonio, sin palabras. La mitad de la cabeza le dolía a ella y sufría una barbaridad. Pero de una noche llegó el milagro, hasta el día de hoy. Un placer, Dios les bendiga, Dios les guarde y saludo a mi camarógrafa también.